Muchas gracias por estar. Esta noche continuaremos nuestro estudio en cuanto a el gobierno o los gobiernos que hemos mirado antes de la iglesia. A ver si yo puedo poner lo que hemos hablado antes para que veamos dónde estamos en nuestro estudio. Me gustaría ponerlo. A ver si ustedes pueden verlo. A ver. Ya. So, esto es lo que mirábamos antes, la iglesia, y hoy vamos a ver la iglesia como sistema de gobierno. Estaba hablando, casi no se ve así, pero estábamos hablando acerca de cómo la iglesia y el mundo son muy diferentes. En la iglesia tenemos una cierta orden, en el mundo tenemos una cierta orden, y en la Biblia la palabra usada que se traduce mundo realmente es la palabra griega cosmos. Cuando miramos la palabra mundo muchas veces en la Biblia, hay que mirar a ver si la traducción del griego es la palabra cosmos. Cuando pensamos en la palabra cosmos, cosmos se refiere a un sistema. Un sistema se refiere a una cierta orden. Este mundo por Adán fue entregado a Satanás. Déjame repetir eso. Cuando Dios creó a Adán y Eva, creó a estos dos para vivir bajo sus leyes, ¿ok? En el jardín, en el huerto. Cuando Adán y Eva cayeron, cuando pecaron, efectivamente ellos entregaron esta tierra, este mundo, este sistema a Satanás. ¿Ok? Sabemos que la Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Ahora, eso no significa que vamos a ver ahora que Dios no está en control. Dios sí está en control. Pero cuando Adán y Eva pecaron, entregaron su control, ¿verdad? Como mayordomos del mundo, ellos entregaron todo su control a Satanás. Ahora, tú y yo vivimos dentro del sistema, dentro de la orden, ¿verdad? Del diablo. Es decir, que cuando tú ves algo que parece bien, que parece moral, si proviene del diablo, créeme, hay algo tras de eso. Él no hace las cosas bienes simplemente, o las cosas buenas simplemente para hacerlas, ¿verdad? Él es Satanás, ¿verdad? Y podríamos desempacar todo eso, pero no lo haremos esta noche, sino en la próxima semana cuando hablamos acerca de la sociedad de la iglesia y la sociedad del mundo. Ahora solo queremos cubrir el sistema del mundo y el sistema de la iglesia, y en la semana entramos cómo son estos dos sistemas. ¿Ok? Que se queden conmigo. Estamos grabando esto esta noche para que tengan la copia. Después siempre pueden volver para escuchar lo que vamos a hablar esta noche.
but eso queremos cubrir ahora. So, el mundo condena a la iglesia, es decir, el mundo habla mal acerca de la iglesia sin evaluar sus sistemas. Es un comentario que hice la semana pasada. Me gustaría aclarar lo que quiero decir con eso. El mundo mira a la iglesia y toman la decisión que la iglesia y sus sistemas, la iglesia y sus formas de pensar son muy anticuadas. ¿Ok? El mundo es o se cree tan inteligente que la iglesia como sistema, como organismo, ¿verdad? Como idea, es una idea muy anticuada. Y ellos creen eso por varias razones. Una de las razones principales es porque todos saben, como inteligentes, como seres inteligentes, que Dios o el concepto de Dios es un concepto anticuado. Todo el mundo sabe que el mundo, esta tierra, el sistemas que tenemos del universo, todo eso se evolucionó y no hay necesidad para creer que hay un ser allá afuera controlando nada, que ha creado esto. Uno de los motivos por pensar eso, y de nuevo investigaremos más profundamente este punto en la semana que viene, pero uno de los motivos que ellos creen eso es porque hay tanta maldad en el mundo. Y si Dios existiera, porque Él permite tanta maldad. So, esa es una filosofía mundana que desempacaremos en la semana que viene. Pero el mundo critica, ¿ok? El mundo critica la idea de que hay un Dios, primero. Critica la idea que la iglesia tiene la respuesta para tener orden. Entonces, primero me gustaría evaluar los sistemas mundanos. ¿Cómo es el sistema mundano? Bueno, cuando pensamos en los establecimientos de Dios, hay que pensar en como 4 o 5. El primer establecimiento, la primera cosa, ok, la primera área es el gobierno en sí. Tenemos alcaldes, tenemos presidentes, tenemos esas personas, el gobierno en sí. Otro sistema de gobierno, y quizás usted nunca lo había pensado como un sistema de gobierno, es la familia. La familia es otra forma de gobernar, es decir, que la familia forma una sociedad y dentro de esa sociedad hay adultos y niños, ¿ok? Uh, Otra forma de gobierno es el matrimonio. So, tenemos el gobierno en sí, tenemos la familia, ¿verdad? Tenemos el matrimonio. El gobierno o la ley, si lo permite, gobierna a la sociedad, ¿verdad? La ley de la casa son los padres. Ok, esa es la familia.
La ley del matrimonio es el hombre. El hombre es el responsable de su casa, ¿ok? Específicamente de su matrimonio. Es el hombre. Y la otra forma de ley que tenemos es la ley del individuo. Es decir, antes de casarse, aparte de sus padres, el hombre adulto tiene la ley de su corazón o su conciencia. Su conciencia le dice cuál es el bien y el mal. So, tenemos la ley del corazón que gobierna al hombre, la ley del matrimonio, hombre sobre su mujer, la ley de la familia, los padres sobre sus hijos y el gobierno. ¿Ok? Hay otra ley que existe y esa ley es la ley o el gobierno de la iglesia. ¿Ok? So, la iglesia es una institución aparte de la ley del gobierno y según Dios, nosotros vivimos en este mundo, ¿ok? Obramos y hacemos nuestras cosas dentro de este mundo. Tenemos que seguir las leyes de este mundo. Y uno preguntaría, ¿pero por qué? Bueno, porque la ley de este mundo o los sistemas de gobierno son sistemas establecidos por nuestro mismo Dios. ¿Ok? Ahora, vayan conmigo. Me gustaría que ustedes miren cómo es que la iglesia o el mundo considera su ley. ¿Ok? Um, como decíamos antes, ir a la iglesia nos pone los pies sobre la tierra y eso es lo que vamos a mirar hoy. La familia es la primera sociedad. En la familia se aprende cómo se comporta. ¿Ok? Cómo se comporta. Esas son las cosas que vamos a mirar hoy. So, voy a cerrar esto y vamos directamente a la Biblia. Y el primer pasaje es bastante largo. Voy a ser muy honesto. Pero este primer pasaje establece nuestra conversación y lo que queremos investigar acerca de cómo el mundo se ve. Según Pablo, él dice, y estoy leyendo, espero que lo puedan ver. Si no lo ven bien, déjame hacerlo un poquito más grande. Acaso de que ustedes son como yo. Ok. Pablo dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser, estoy en la Reina Valera contemporánea, es un poquito más fácil para mí. Yo Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu Santo, pero el Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que su nombre llevemos a todas las naciones perdón,
obedecer a la fe. Entre esas naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, a todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Esto es nada más su saludo. Um, Voy a bajar um, donde él habla directamente al hombre. Ok. Aquí estamos en versículo 18, donde él empieza a establecer, déjame decir otra cosa. Uh, sí, ok. La culpabilidad de hombre, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pero Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ok, uh, el punto es que el mundo puede saber quién es Dios, pero no quieren saber quién es Dios. Es importante entender ese punto cuando hablamos acerca de cómo Dios ha establecido gobiernos. Y cuando digo la palabra gobierno, no solamente refiero al gobierno en que normalmente pensamos, sino un sistema para gobernarse también. ¿Ok? Es decir, que podríamos nosotros cristianos vivir liberalmente del gobierno, ¿ok? Del mundano, ¿ok? Simplemente imponiendo la palabra de Dios. Con la palabra gobernándonos, tú y yo realmente no necesitamos, no tenemos necesidad del gobierno. El gobierno en sí fue establecida para ayudar al mundo a controlar su naturaleza pecaminosa. Déjame repetir eso. El propósito del gobierno, el propósito de los padres, el propósito de las autoridades es para controlar o ayudar al ser humano controlar su naturaleza pecaminosa. ¿Ok? La ley existe porque sin leyes la gente se deja llevar. ¿Ok? Pero la Biblia nos dice que para el cristiano no hay condenación en Romanos 8. No necesitamos necesidad de la ley cuando vivimos llenos del Espíritu Santo. Déjame continuar. ¿Ok? Uh, pues en versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Mira lo que dice. Envanecieron, es decir, que si es el mundo, se apartan de Dios para hacerse dioses, ¿ok? En sus propios mentes. Ellos razonan que no necesitan Dios, que pueden gobernarse a ellos mismos. ¿Entienden?
aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Es algo muy necio creer que tú puedes vivir aparte de Dios. ¿Ok? Sabes que existe, lo rechazan. Tú sabes que existe porque ves la orden del universo, por ejemplo. Tú ves cómo es hecho el universo. Tú ves, hay una orden. Tú ves que hay estrellas, hay planetas. Sabes que esas cosas no salieron de la nada. Pero ellos razonan que salieron todas estas cosas de la nada a través de la evolución. Y usan la evolución como una manera para explicar la existencia del hombre y explicar la existencia del universo, pero realmente ellos no tienen una primera causa por su causa. La causa de evolución también tiene una causa y ellos no quieren reconocer esa causa. ¿Ok? Por eso, perdón, uh, y cambiaron la gloria 23, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, ellos mismos o otra persona, ¿ok? No necesitamos a un Dios que no podemos ver, necesitamos un Dios que sí podemos ver, que es un hombre bastante inteligente o tiene mucha arte o lo que sea, o uno mismo. Cambiaron la gloria de que pertenece a Dios para dar esa gloria que pertenece a Dios o a ellos mismos a otro hombre. Pero hay otros que ponen la gloria de Dios, según este pasaje, a aves o animales de cuadrúpedos y de reptiles. Él dice reptiles porque usted está pensando, pero wow, está hablando acerca de los griegos que adoraban a los serpientes, a las culebras. Ellos tenían cultos. Ok, con eso es otro día. Por eso Dios entregó a los malos deseos de su corazón y la impureza y la impureza de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Ok? Mira cómo Pablo está diciendo, ustedes saben la verdad, pero simplemente no la quieren creer, no la quieren aceptar. ¿Ok? Y honran y dieron culto a las criaturas antes de que al Creador. Oigan eso. Honran y dieron culto a las criaturas. Hombre, animales. Antes que al Creador. ¿Verdad? El cual es bendito por los siglos. Amén. Dios nos creó. Si Dios me creó, Él también tiene entonces un uso para mí. Es decir, tiene reglas, tiene normas, tiene algo que quiere que yo haga. Pero si yo no quiero eso, me aparto de Él y creo mis propias reglas, mis propias normas. Yo me hago útil a otra manera. Uh, y no necesito, no, yo rechazo efectivamente a Dios. Ok, seguimos. Por eso Dios entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta
en cuenta, perdón, a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están antiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contenidas, engaños y malignidades. Ven como Pablo nombra muchos pecados. La ley de Dios es no cometer estos pecados. La ley del gobierno natural, el gobierno del mundo, existe para ayudar a controlar estos pecados naturales. Pero cuando la ley de gobierno empieza a decir que la ley de Dios no es pecado, entonces ya me pueden entender cuando yo digo que la ley de Dios contradice la ley de hombre. O mejor dicho, la ley de hombre contradice la ley de Dios, diciendo que Dios es el anticuado. El sistema de la iglesia, las reglas de la iglesia son anticuadas. Mira esos pecados, que muchos de ellos todavía son pecados para el ser humano también, pero hay algunos que no. Ok, y no vamos a profundizarlas, but hay una lista aquí que algunos son pecados para el ser humano, también, pero muchos que no. Por ejemplo, ¿verdad? Dice aquí, por ejemplo, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, ¿verdad? Si tú aborreces a Dios hoy en día, ya no es pecado. Había un momento en este mundo, en estos Estados Unidos, cuando decir que uno es ateo, eso fue como, ¿en serio? ¿Verdad? Decir que te ibas a divorciar, eso era como, ¡oh! No, ¿en serio? ¿Verdad? Decir que, oh, bueno, yo tengo un novio y también yo soy hombre, eso, pero ya no, esas cosas ya no son pecados. Uh, y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a los que practican tales cosas, son dignos de muerte. Ahora déjame aclarar esto. Cuando Pablo dice uno es digno de muerte, no quiero que usted piense, oh, me divorcié, yo soy digno de muerte. Yo también soy divorciado. ¿Ok? Yo no estoy diciendo eso. Yo tengo una cierta atracción. Entonces yo soy digno de muerte. No, lo que Pablo está diciendo aquí es cualquier pecado, no importa el pecado. Cuando tú y yo nacimos digno de muerte. Eso es lo que él quiere decir. Simplemente porque no tuvimos a Jesucristo como Salvador. Ok, es digno de muerte en el sentido de que todos nosotros nacimos pecadores, no importa el pecado. Todos nosotros queremos crear o decir que este pecado tuyo es 1000 veces peor que el pecado mío. Pero no importa si tu pecado es así de pequeño o así de grande, ninguno puede vivir en la presencia de Dios. So, en ese sentido, Pablo está diciendo que todos nosotros éramos dignos de la muerte. Es decir, la muerte es la separación eterna de Dios. ¿Ok? La separación eterna de Dios. Nacimos dignos de muerte. ¿Ok? So, por favor, no malentienden lo que queremos decir aquí. No, yo no estoy condenando a nadie. ¿Ok? Y tampoco debes condenar a nadie. Si avanzamos al próximo capítulo, ve como en capítulo 2 de Romanos, Pablo dice, ¿y quiénes somos nosotros para condenar a cualquier persona?
¿ok? Nosotros no condenamos. Lo que estoy ahí haciendo ahora es leyendo la Biblia según como está escrito. Mi punto, lo que queremos establecer es el gobierno del mundo, el sistema del mundo, tiene su forma de pensar, tiene su forma de tener sus leyes. ¿Ok? Ellos hacen ciertas cosas legales que Dios quizás dice que eso no se debe hacer. ¿Ok? Ahora, muchos creen, como decía ahora, que es la Biblia que es muy anticuada. Pero cuando comparamos lo que Dios dice con los avances del mundo, vemos que es el mundo que es el atrasado. El mundo creen que se están avanzando, descubriendo algo nuevo. Pero estos temas ya vemos han existido desde hace mucho tiempo. Pero la palabra de Dios no ha cambiado. Cuando digo palabra, las leyes de Dios, las verdades de Dios no se han cambiado. Siguen siendo igual. Yo quiero poner un ejemplo. Estaba mirando una noticia y había una mujer hablando acerca de la sexualidad, ¿ok? Ella estaba diciendo que debemos hablar muy abiertamente acerca de la sexualidad con nuestros niños. Y ella dijo, una de las cosas que yo no quiero que mis niños tengan es el miedo de creer que hay que casarse antes de tener sexo, antes de tener el sexo, porque el sexo es para divertirse. Pero ella dice que hacemos el sexo tan tabú que nadie quiere hablar el tema. Pero el sexo es para divertirse. Uno puede usar su protección para controlar el tener bebés y para también controlar contaminarse con alguna enfermedad. Ahora, esa es la filosofía del mundo. Ahora, comparamos esa filosofía con lo que sabemos de Dios. Según esa filosofía, el sexo es para divertirse. Es decir, que yo puedo acostarme con cualquier persona. Estoy utilizando lo que ella decía. Ella decía que puede acostarse con quien ella quiera porque el sexo es para divertirse. Dios dice que no se deben tener sexo hasta que se case. ¿Ok? El sexo sí es para divertirse, pero dentro del matrimonio, ¿verdad? Dentro de los confines del matrimonio. Ahora, pensamos en el por qué Dios dice eso y comparamos el gobierno o el sistema de controles del mundo versus el sistema de controles de Dios. Porque Dios dice esto. Dios es 1000 veces más sabio que tú y yo. Pero en vez de entender la mente y la sabiduría de Dios y el porqué de Dios, lo que hacemos como personas del mundo es escuchamos eso y cuestionamos por qué uno tiene que casarse, que es nada más que un papelito, no pensando que también el matrimonio es algo definido por el mismo Dios que estás condenando. Pero en este sistema aquí, yo puedo controlar si puedo tener bebés. Check. Sí se puede. Yo puedo controlar hasta cierto nivel tener una enfermedad. Check. Ok. En ambos casos es hasta un cierto nivel porque nadie es 100%. Ok. Y yo puedo controlar eso. Ahora, pero si yo me enamoro
de una persona acá y cuando me enamoro de esa persona y después de tener sexo con esa persona y la persona se va, no se enamoró de mí, no me ama a mí como yo le amo a ellos, se va. Yo tengo ahora una conexión que nunca puedo terminar con esa persona. Ahora yo tengo algo psicológico que me dice que, wow, esa persona me hizo mucho daño, me hizo mucho dolor. No tuve bebés y tampoco tengo una enfermedad. Pero lo que sí tengo es una conexión, una enfermedad aquí mental, una enfermedad del alma que me duele, ¿verdad? Y yo no puedo desconectarme ya de esa persona. Otra cosa es que cuando busco a otra persona y si repito ese mismo patrón, si esa persona se queda, lo que hago ahora es yo comparo esta persona con la otra. Aunque sea mínimo, siempre miro a la otra persona y Uh, y hay una comparación, ¿ok? Aunque sea algo mínimo, hay una comparación. Si nunca me acuesto con nadie, claro, la persona me puede hacer daño, pero nunca tuve esa conexión físico, porque no hay nada más íntimo físicamente que el sexo, ¿ok? Y eso me afecta menos si la persona se va. Me va a doler, claro, but menos que pensar que, wow, yo también, y después de entregarme totalmente a esa persona, ¿verdad? Hay una conexión, no hay comparación que puedo hacer si ya tengo otro novio, otra novia, o sea que no hay comparación. No puedo decir que esta persona no lo hace como el otro lo hace. No hay comparación. Yo no puedo comparar eso. Personalidades sí, formas de ser sí, ¿verdad? Ideas quizás también, pero esa parte no hay comparación porque yo nunca me compartí con nadie. Evité el bebé, evité la enfermedad, pero evité también esa parte del dolor. Pero Dios no, él es muy anticuado, según ellos. Te digo otra cosa. Ustedes saben, científicamente hablando, que los expertos dicen que las personas que se acuesten y viven juntos antes de casarse, una vez que se casen, terminan más en divorcio con que los que nunca se casaron, perdón, nunca se acostaron juntos, que nunca tenían sexo antes. Las personas dicen que yo quiero probar antes de comprar, prueban, pero terminan más rápido en divorcio que los que nunca probaron nada. Científicamente hablando, los psicólogos lo han probado. Hay datos acerca de eso, ¿verdad? Que se divorcian mucho menos que los que prueban primero. Pero nadie quiere admitir, por eso la Biblia dice, pero ustedes lo ven y no quieren creerlo. Dios es más sabio que nosotros. Dios es más sabio que nosotros. Él sabe. Pero como niños, a veces tenemos que caer para aprender. Es solamente para ponerle un ejemplo de cómo Dios es. Pasaremos a otro versículo. ¿Cómo es entonces que el hombre puede gobernar a sí mismo? Vamos a Romanos 2, a ver si lo tengo aquí. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo.
Bible Gateway. Vamos a mirarlo. Bible Gateway. Vamos a verlo. Romanos 2. Ups. Quiero que vean lo que dice la Biblia acerca de esto. Romanos 2, 14 al 15. Y dice, porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. ¿Ok? Dice, cuando los paganos, los que no son judíos, ¿verdad? No tienen la ley por Moisés, pero hacen por naturaleza lo que la ley demanda. No matan. Ellos saben que no debo matar. Ellos saben que yo no debo robar. Saben que no debo mirar la esposa de mi prójimo, ¿verdad? Ellos saben esas cosas, ¿verdad? Porque en sus corazones, él dice en versículo 15, y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán, ¿verdad? O defenderán. Su propia conciencia le dice, estás mal. Su propia conciencia le dice, sí, estás bien. Ellos saben, sin Dios, que hay un Dios primero, y lo bien, lo que es bueno y lo que es malo. Ellos saben entre el bien y el mal. ¿Ok? Porque la ley de Moisés, aunque no tienen la ley como los judíos, la ley de Dios está escrita en sus corazones. Eso es mi punto cuando digo que el hombre, el ser humano, el individuo, se puede gobernar. Hay un gobierno que vive entre nosotros, que es la conciencia que tenemos. ¿Ok? So, antes de la ley escrita, tenemos la ley del corazón. La ley de tu corazón te acusa o te defiende. Te dice que estás bien o te dice que estás mal, según la justicia de Dios. Y así uno puede saber. También tenemos lo que dije ahora del matrimonio. A ver si puedo volver a esto. Muy lento, perdón. Pero vamos a mirar a 1 de Corintios, capítulo 11. Yo creo que lo tengo aquí. Y versículo 3. So, 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. ¿Dónde está? Tampoco, ok. Pensaba que estaba. So, 1 de Corintios 11 y 3. Dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Ahí tenemos el sistema de la casa, el matrimonio, ¿verdad? Cristo es la cabeza del hombre. El hombre corresponde a Cristo, que Cristo es su Señor. Cristo es el que guía al hombre, ¿verdad? El hombre guía a su mujer,
¿verdad? Y la cabeza de Cristo es Dios, ¿verdad? Um, También, no voy a molestar a ese otro, Efesios nos dice la misma cosa, que a los hijos obedezcan a sus padres, plural, ¿verdad? O obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. So, Cristo, la cabeza del hombre, el hombre, cabeza de su mujer, los padres, las cabezas de sus hijos. Ese es el establecimiento de Dios, la orden de Dios, del gobierno. El hombre debe escuchar de Dios. Para nosotros hombres, nuestro deber es pasar tiempo a las rodillas, buscando la guía de Dios. Y decir que Dios no me habla, no es cierto. Dios nos habla. Lo que pasa es, tenemos que abrir las mentes para escucharlo. Abrir los corazones. Pasar tiempo en silencio con Él. Y deja que Él te guíe. Te hablará a través de varias formas. Pero Él sí siempre está a susurros diciéndote algo. Puede ser, como Pablo dijo ahora, tu conciencia. Sabemos lo que es lo correcto. Pasamos tiempo en la Biblia. Yo entiendo que hay para muchos leer cuesta. A nosotros no nos gusta leer, pero como hombres casi siempre dejamos que nuestras mujeres guíen la casa en cuanto a la palabra. Eso no debe ser así. Debes saber más que ella. Somos hombres. Si tú no digo que ella no tiene palabra en cuanto a, no tiene como una interpretación de la Biblia. Claro que sí, puede entender la Biblia. No es eso. Pero la autoridad de la casa eres tú. La palabra última es la tuya. Pero también la responsable ante Dios eres tú. Y si la mujer va haciendo todo, es ella que nos lleva a la iglesia, es ella que enseña a los niños. Ella puede enseñar a los niños, sí, pero debe saber lo que está enseñando. Saca tiempo para saber lo que está pasando con los niños también. Saca tiempo para entender, hablando con tu esposa, ¿qué dijiste, qué enseñaste hoy a ellos? Yo quiero que tú les enseñes acerca de esto de la Biblia. Oh, pero mi amor, yo no sé cómo va eso. Déjame instruirte a ti para que tú puedas decir esto a los niños. ¿Verdad? Ellos deben saber esto. Esto está pasando en las escuelas hoy en día. Entonces, debemos enseñarle a ellos de la Biblia lo que la Biblia dice acerca de esto. Déjame hablar contigo primero como mi esposa para que tú puedas decir esto mismo a los jóvenes, a nuestros niños. Porque si es cierto, la maestra casi siempre de los niños es la mujer. No significa que no podemos enseñar a esos niños. Cada sábado yo estaba con mi hijo. Cada sábado yo estaba con él. Yo enseñándole. En la semana también. Pero los sábados, antes de que él pudiera salir para jugar, antes de que él pudiera hacer cualquier cosa, estábamos en la Biblia. Estamos en la Biblia. Ellos tienen preguntas. Una excelente como padre. Una excelente manera para empezar a instruir a tu hijo es dejar que ellos te hagan preguntas acerca de la vida en sí. Y dile a ellos, mi vida, vamos a mirar lo que dice la Biblia acerca de eso. Y si tú no sabes hacerlo, hay Google. Hay Pastor Kevin. Nadie tiene que saber, pastor,
¿Cómo es esto acerca de la Biblia? ¿Cómo se dice la Biblia acerca de esto? ¿Dónde puedo buscarlo? Y sin problema yo te puedo decir, hermano, si yo no lo sé, miraremos juntos. Yo no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? No es necesario que los papás sepan todo. Nadie sabe todo, nadie. Si sabes todo, eres Dios. Si sabes poco, está bien. Va aprendiendo con tu familia y aprenden juntos. Pero hay que saber lo que la Biblia dice acerca de ciertas filosofías de este mundo. Las cosas que tus hijos están aprendiendo en las escuelas, tú sabes que tienes cuestiones. Saca tiempo, tal y como sacamos tiempo para buscar cualquier cosa en Google acerca de dudas que tengamos de otras cosas, podemos hacer la misma cosa en la Biblia. Hay muchas Biblias en línea donde uno puede... ¿Qué dice la Biblia acerca del amor? ¿Qué dice la Biblia acerca de amar a mis hijos? ¿Qué dice la Biblia acerca de evolución? ¿Qué dice la Biblia acerca de cualquier cosa? Y si todavía sigue con dudas, llámame. No hay problema. No hay problema. Nadie sabe todo. Pero como hombre, tu mujer te siga. Y tus hijos también te sigan. Y van a decir lo que tú dices. Y si tú dices que vamos a hacer esto, te seguirán. Si quieres que ella enseñe, que si ella es la principal enseñando en la casa, está bien, no hay ningún problema, pero guíale a ella. Tú eres el pastor de la casa. Eres el pastor, es como ser director de la escuela. El director de la escuela no va enseñando a todos los estudiantes. Eso hace los maestros. Pero el director de la escuela coordina, también tiene palabra acerca de lo que él quiere que ellos enseñen. Cuando tú miras a tu casa como si fuese una escuela y ves que quizás hay niños en tu casa que no están tomando cierta responsabilidad como deben. Entonces, hay una historia en la Biblia que dice, así se debe comportarse. Vamos a hablar acerca de este personaje de la Biblia que también hacía la misma cosa. Y a los niños les encantan las historias, ¿verdad? Y tú puedes manejar eso. Pero yo no soy maestro, entiendo, pero eres papá. Eres papá. Y según la Biblia hay algo dentro de ti que es maestro. Porque según la Biblia, y puedes hacerlo, la Biblia nunca nos dice cómo debemos enseñar. La Biblia dice enseña, pero no dice cómo. Entonces usted puede usar cualquier método que funciona para usted. Pero no podemos evitar como hombres de la casa nuestra responsabilidad. No puedo enseñar como Pastor Kevin, pero es porque tú no eres Pastor Kevin. Y créeme, yo lucho con eso también. Pero yo no puedo enseñar como tal persona que hable mejor español que Kevin. Pero ¿saben qué? Yo sigo. Yo lo haré. Yo lo hago. Aunque mi español no sea perfecto. Porque tengo una responsabilidad para hacerlo. ¿Verdad? Y así debemos hacerlo. So, hijos, obedezcan a sus padres, pero lo que van a obedecer es la palabra que Dios nos inculca a nosotros, que también podamos inculcar esa misma palabra a ellos. Si no sabe hacerlo, busque en Google. ¿Cómo puedo enseñar la palabra a mis hijos? Hay herramientas para como padre que yo puedo usar para enseñar a mis niños. Tal y como buscamos cosas en Google para cualquier otra cosa. ¿Verdad? Hay todo eso, pero hay que hacer ese esfuerzo. La familia es función de Dios. El matrimonio es una función de Dios.
La iglesia es la embajada. El tema, para que ustedes sepan que yo no me he olvidado el tema, porque debemos ir a la iglesia. Yo sé que ustedes pensaban que yo me olvidó. No, estoy diciendo en pocas palabras que debemos ir a la iglesia porque la iglesia tiene un sistema para gobernarse que el mundo debe ver para poder gobernarse también y ellos pueden bajar los niveles de divorcios, pueden bajar los niveles ¿sería perfecto? No. No somos perfectos en la iglesia, pero tenemos una forma de pensar. Imagínate la iglesia. Imagínate entrar a una iglesia donde enseñan las cosas que estamos enseñando ahora. Imagínate lo que verás. Lo que verás serán matrimonios saludables, personas y relaciones sanas, personas sabias, tomando decisiones buenas, miembros de la sociedad sin conflictos con la ley. Y si hay conflictos con la ley es porque la ley está diciendo que somos malos por crear o creer lo que creemos en cuanto a Dios. Pero Dios es más sabio que el mundo. Y Dios nos ha creado un reino. El mundo elija sus líderes. ¿Sabes por qué eso es necesario? ¿Saben por qué? Porque ellos caen. Nunca elegimos otro rey porque nunca va a caer. Pero el hombre puede caer. Va a caer. Va a fracasar. Y tendremos elegir a otro líder. ¿Verdad? El hombre puede ser corrupto. Tenemos un rey que nunca será corrupto. Nunca tendremos que elegir otro rey, coronar a otro rey. Él ya está coronado. No tenemos que coronar a otro rey. Ya tenemos. Y todo lo que Él hace es perfecto. El sistema que Él nos da también. Él nos ha dado un sistema dentro de lo cual debemos vivir siguiendo las leyes y si el mundo copia el sistema de la iglesia, si el mundo copia como el hombre de la iglesia trata a su mujer, como la mujer de la iglesia trata a su hombre, como las parejas tratan y crían a sus niños, si el mundo copia como nosotros nos tratamos como prójimos, si el mundo ve como nosotros lo hacemos, el mundo puede copiar lo que hacemos nosotros. Van a preguntar, ¿cómo es que ustedes tienen una sociedad tan casi perfecta? Todo el mundo quiere venir a los Estados Unidos porque creen que los Estados Unidos tienen como casi un sistema perfecto. Muchos dicen las leyes en mi país son corruptas, los oficiales de mi país son corruptas, pero lo que establece a los Estados Unidos son leyes y un sistema. Lo que mantiene los Estados Unidos es un sistema, pero no se deje confundir. Los Estados Unidos también va cayendo porque yo estoy mirando porque en ningún sistema humana que es perfecta, ¿ok? Pero sí hay una fundación ahí, hay fundamentos, ¿ok? Pero por eso todo el mundo está así, casi todo el mundo se atrae a los Estados Unidos. Ahora, si el mundo ve a la iglesia y la perfección, casi perfección digo, de la iglesia, habrá esa misma atracción. Porque somos a veces la única Biblia que la gente va a ver. Yo sé que hay cosas de la Biblia
que parecen muy duras, ¿ok? Para nosotros. Pero en vez de criticar la Biblia, hay que preguntar por qué la Biblia lo dice. Empiece con yo sé que Dios es más sabio que yo. Si empiezas con eso, puedes preguntar en vez de cuestionar. ¿Ok? Porque este documento que llamamos Biblia está llena de mucha sabiduría. Escrito por un Dios muy sabio, más sabio que nosotros. Um, yo quiero que vean unos versículos más y terminamos, ¿ok? Otro es como la iglesia es una embajada y vamos a ver que la gente puede, bueno, mira este, que yo no les hablé de este, ¿ok? So, Romanos 13, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Entonces el gobierno es de Dios, ¿ok? Nuestra democracia es de Dios, ¿verdad? En otro país puede ser un solo líder. Ese dictador lo permitió Dios, ¿ok? Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. So tenemos que someternos a la ley, ¿ok? Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. ¿Ok? Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios. Es decir, que los impuestos pagan a los gobernantes para que ellos hacen su trabajo. De los impuestos viven ellos. ¿Ok? Es el mismo sistema que teníamos en el templo de Dios. Cuando pagamos los diezmos, eso sostiene el gobierno de la iglesia. ¿Ok? Es el mismo sistema en ese sentido. Vamos a hablar más de eso en la próxima semana. ¿Ok? Porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. ¿Ok? La Biblia dice la misma cosa acerca de los pastores, que se le deben pagar porque ellos se dedican a pastorear. ¿Ok? Paguen a todos lo que deben pagar, ya sea que deben pagar tributo, impuesto, respeto u honra. ¿Ok? Voy a saltar a Jesús. Estas son las palabras de Jesús. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad o que también tengo autoridad para crucificarte? Mira lo que Jesús dice. Jesús le respondió, no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Jesús está diciendo que la autoridad que Pilato tiene es de Dios. Por eso Jesús está cooperando con Pilato, haciendo lo que Pilato le dice, porque él está respetando la ley, aunque no quiere, seguro que va a morir. Pero Jesús da su respeto a la ley y reconoce que la ley, que la autoridad que tú tienes es de arriba. La pregunta que tengo es de dónde es Jesús también de arriba, ¿verdad? Entonces él es
el dador de la ley. Ok. ah, la iglesia es la embajada. Y vamos a cerrar con esto. Ustedes, por favor, que me den 5 minutos más y terminamos. Si alguno de ustedes tienen un pleito con otro, ¿por qué presenta el caso ante los impíos? La iglesia es su propio gobierno. ¿Por qué presenta el caso ante los impíos y no ante los santos? ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? No somos parte del mundo, juzgaremos al mundo. No queremos ir a los que no piensan como nosotros. Ellos no piensan como nosotros. No pueden juzgar como Dios juzga. Dios tiene su propio sistema. ¿Por qué? Porque Dios es más justo que el mundo. Miramos. ¿Y no son ustedes quienes han de juzgar al mundo? ¿Acaso le es poco cosa juzgar casos muy pequeños? ¿No saben ustedes que nosotros juzgaremos a los ángeles? Pues con más razón los asuntos de esta vida. En otras palabras, dentro de la misma iglesia es donde debemos juzgar. Ahora, Pablo no está diciendo que no debemos seguir la ley. No está contradiciendo lo que Jesús dijo. Lo que está diciendo es que no tenemos que ir al corte para que el corte y sus leyes resuelvan cosas entre nosotros. Perdón. Versículo 4. Si ustedes pueden emitir juicios en cuanto a los asuntos de esta vida, ¿cómo entonces ponen como jueces a gente de poca estima en la iglesia? Oh my God. Les digo esto para avergonzarlos. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? ¿No hay nadie sabio entre ustedes? ¿Nadie? Pablo estaba hablando con los corintios y ellos eran muy mundanos. Versículo 6. Y es que solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos. Es decir, que los incrédulos nos están mirando haciéndonos como payasos. Nosotros supuestamente somos los líderes. Nosotros somos supuestamente la autoridad de Dios, la boca de Dios, pero vamos al mundo para resolver nuestros problemas. Por eso yo estoy en contra a ir a un psicólogo mundano cuando uno quizás necesita un psicólogo o un consejero, pero mundano, porque ellos van a aplicar sus formas mundanas para resolver las cosas dentro de una familia cristiana. No utilizan la Biblia para hacerlo. Utilizan sus formas mundanas para hacerlo. ¿Verdad? No debemos llevar nuestros casos a un psicólogo, a una persona, cosas así, que se trata de el trato en esas cosas, a una persona mundana. No, no debe. Yo conozco a una iglesia en Illinois que fueron al juez contra su pastor. Llevaron al pastor al juez de Illinois. Increíble. Eso está pasando ahora mismo. Y salió en las noticias hace como unos meses. Sin duda, ya es bastante grave que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa? Ok, eso pasó. Se acabó. Pero no, ellos van a la corte. ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Pero el caso es que son ustedes los que cometen el agravio y los que defrauden y no lo hacen contra los hermanos. Entonces, Pablo está diciendo que ustedes son hipócritas, básicamente. No, pero yo termino eso ahí. Uh, por último, tenemos 5 aquí.
de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás que he quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo, ¿verdad? Dios estaba reconciliado al mundo consigo mismo, reconciliando, perdóname, al mundo consigo mismo. Dios quiere reconciliar al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó, mira lo que dice, el mensaje de la reconciliación. Así que, y ese es el punto importante, somos embajadores en nombre de Cristo. Párate. La embajada de tu país, que está en los Estados Unidos, es literalmente, cuando tú entres la embajada de tu país, literalmente ya estás bajo las leyes de tu país. Si tú entras una embajada de Egipto, aunque esté físicamente en los Estados Unidos, ya no estás bajo las leyes de los Estados Unidos. Ya estás bajo las leyes de Egipto mientras que estás en esa embajada. Somos embajadores. La iglesia es una embajada. Dentro de la iglesia estamos bajo las leyes de la iglesia. Fuera de la iglesia estamos bajo las leyes del mundo. Nuestro trabajo es atraer gente a nuestra embajada. Nuestro trabajo es decir, estás viviendo bajo las leyes del mundo, donde hay mucho conflicto, donde hay muchos problemas, donde hay confusión entre quién debe casarse con quién, donde hay confusión en lo que debemos hacer acerca de esto, tercero. Pero dentro de la iglesia estás en nuestro mundo. Estás en el reino de Dios, donde establecemos las leyes de Dios. Estás ya en nuestra embajada. Y cuando tú estás en nuestra embajada, te enseñamos las leyes. Eso no se puede hacer cibernéticamente. Uno tiene que entrar a la embajada. Uno tiene que estar físicamente en la embajada para sentir que es. Tú no puedes estar cibernéticamente en la embajada de Egipto y estar también bajo las leyes de Egipto, aunque estés en línea por Zoom con uno de ellos, ¿verdad? Pero si tú vas a su embajada, ya estás en su embajada y tienes que hacer lo que ellos te dicen. Las leyes de los Estados Unidos ya no se aplican. Literalmente no aplican. Estás en tierra egipcia. La misma cosa va si tú vas a otro país y hay una embajada de Honduras allá. Y si tú entras a esa embajada de Honduras, las autoridades de ese país no pueden entrar para hacerte nada. Porque estás protegida por las leyes, porque ya estás en territorio de Honduras, en territorio hondureño. Las leyes de ellos no aplican. Si tú entras a la embajada de Honduras aquí en los Estados Unidos, las autoridades de los Estados Unidos no pueden entrar para hacer nada sin cooperación del gobierno de Honduras, porque ya estás en territorio hondureño, ¿verdad? Cuando la gente viene a nuestra iglesia, estás en territorio de la iglesia y deben sentir que es vivir en ese ambiente. Deben sentir que es, cómo es tener todo eso a su alcance. Debemos nosotros como creyentes crear un ambiente glorioso, porque ya te separaste del mundo.
y entraste en la embajada de Dios. Y eso no se puede sentir cibernéticamente. Por eso debemos ir a la iglesia. Porque el gobierno de la iglesia, nuestra forma de pensar, nuestra forma de solucionar problemas, nuestra forma de entender y interpretar las cosas que están pasando en el mundo, nuestra forma para defendernos de estas cosas del mundo, no son anticuadas, son 100 años, duran siglo tras siglo. La Biblia es el libro más viejo en todo el mundo, ¿verdad? Hay más Biblias en este mundo que cualquier otro libro. Y tenemos desde, porque la sabiduría de la Biblia no tiene tiempo. No es un libro anticuado. La iglesia no es un sistema anticuado. La filosofía de la iglesia, las ideas de la iglesia, las cosas, las leyes de la iglesia son revelantes y aplican hoy. Eso, hermano, es todo lo que yo tengo. Yo sé que yo fui un poquito largo. Yo no quería dejar esos últimos partes para la otra semana. Pero yo espero que esto les fue muy bien. Voy a dejar de grabar.